Bienvenidos a esta presentación de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. A continuación, su servidora Yaniris Rivas y mi compañero Andrés Almonte, para la asignatura Gerencia de Productos, presentaremos el tema La evolución y proceso creativo del computador. La categoría seleccionada es la de los productos electrónicos, en donde fue elegido específicamente el computador. En esta imagen podemos observar los modelos de computador desde el más antiguo hasta la actualidad, en donde tenemos el Abaco, la Pascalina, luego Leibniz, la Analítica, Hollerith, la ENIAC, la MARC, la IBM, la Coran SUS, la IBM System 378, luego la Macintosh, luego la computadora de escritorio moderna y por último el computador portátil. Bien, en lo que es la historia del computador, tenemos lo que son varias generaciones de computadoras, pero una breve definición que este invento, lejos de ser un invento de una sola persona en particular, la computadora es el resultado de la evolución y de ideas de muchas personas relacionadas con las áreas tales como son la electrónica, la mecánica, los materiales semiconductores, la lógica, el álgebra y la programación. Es una aglomeración de muchas áreas donde todas convergen para crear este novedoso invento, que a lo largo de la historia ha venido evolucionando de muchas maneras, porque en la primera generación de la computadora, la computadora fue utilizada para fines militares durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la IBM creó la primera calculadora electrónica en 1944. En lo que fue la segunda generación de computadoras, eso fue en la primera generación, lo que fue en la segunda generación de computadoras, se reemplazaron los tubos al vacío por transistores, se reemplazó el lenguaje de máquina por el lenguaje ensamblador, se diseñaron computadoras más pequeñas y rápidas en eficiencia, y ahí se ve cómo viene evolucionando este producto. Lo que fue la tercera generación de la computadora, se usó chips de silicón y sistemas operativos. Ya esto lo venía haciendo un poco más personal y más fácil de utilizar. Lo que es la cuarta y actual generación de las computadoras, se desarrolló nuevos chips con mayores capacidades de almacenamiento. Se comenzaron a utilizar las computadoras personales como Macintosh. Se desarrolló el diseño de redes y el Internet. Todo esto fue implementado y siendo minimizado cada una de estas computadoras desde la primera generación hasta la cuarta. Cada una se vino haciendo más pequeña y más práctica para el uso personal. A continuación, hablaré acerca de la línea del tiempo del avance de las computadoras. Como número uno tenemos en el año 500 antes de Cristo, que tenemos el ábaco. Este fue el primer dispositivo que ayudó al ser humano en la resolución de los problemas aritméticos. Número dos tenemos para el año 1622 lo que es la regla de cálculo. Esta consistía en dos reglas graduadas unidas que se deslizaban una sobre la otra. Como número tres tenemos para el 1642 que se inventó la primera máquina para sumar, que también se usaba para restar. De número 4 tenemos para el año 1834, en donde se inventó la primera computadora digital. Esta era programada por una serie de tarjetas perforadas que contenían una serie de datos o instrucciones. Como número 5, tenemos para el año 1930, que en esta se inventó una máquina analógica que utilizaba circuitos eléctricos. Número 6, tenemos para el año 1945, en este se inventó la ENIAC, que fue la primera computadora electrónica, y esta se construyó en Pensilvania para calcular tablas de artillería. Como número 7 tenemos desde el año 1951 al 1958 la UNIVAC. Esta fue diseñada por Eckert y esta
utilizaba una serie de tubos al vacío de la primera generación de las computadoras. Como número 8 tenemos del año 1959 al 1964. Esta fue la segunda generación de computadoras. Estas eran rápidas y pequeñas y tenían nuevos lenguajes llamados lenguajes de alto nivel. Como número 9, del año 1964 al 1971, tenemos la tercera generación de computadoras que eran más rápidas y más pequeñas. Como número 10 tenemos del año 1971 a 1980. Esta fue la cuarta generación de las computadoras. En estas, el procesador de la computadora se les denominaba como microprocesador. Luego tenemos la del año 1980 a 1990. Estas computadoras pertenecían a la quinta generación y tenían una capacidad de proceso paralelo. Y por último tenemos la del año 1990, que serían ya hasta la actualidad. Esta perteneciendo a lo que es la sexta generación de las computadoras y las que publicaron Windows. Hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.